tema que se me hace bastante interesante con respecto a esto, que es la geometría, si la geometría puede ser objeto de experiencia o no. Y eso va a estar relacionado un poco con este concepto del espacio y tiempo de Kant. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Es algo que todos nos hemos preguntado. Quizás la mejor respuesta es la de San Agustín. Si nadie me pregunta, lo sé. Si tengo que explicarlo, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poco más. El tiempo, bueno, un problema fundamental del tiempo es por qué es unidimensional y por qué avanza en una dirección de pasado a futuro y no al revés. Esto es un problema serio porque las leyes de la física, todas las que conocemos, pues son invariantes ante inversiones del tiempo. O sea, las ecuaciones que me describen el movimiento de un planeta, si cambio el signo del tiempo, pues veo el planeta girando al revés, pero eso es algo perfectamente posible. O sea, viendo una película al revés, yo no puedo deducir si está en el sentido correcto o no. Y esto es algo que intrigó mucho a muchos físicos y filósofos desde tiempos de Newton. ¿Por qué las leyes de la física no cambian ante una inversión del tiempo y sin embargo el tiempo fluye en una dirección? Este señor Boltzmann es el que propuso una solución a este problema y a partir de la definición de la entropía, que es un concepto que apareció a mediados del siglo XIX. La idea es que uno puede definir esta entropía como función de la probabilidad de tener un cierto estado, y aparece esta famosa constante que es la constante de Boltzmann. Entonces la idea es la siguiente, la entropía es una medida del desorden y el desorden tiene que aumentar. Por ejemplo, si yo tengo una caja y pongo todas las moléculas aquí en una esquina de la caja y dejo que estas moléculas interactúan entre sí, pues después de un rato voy a tener algo así que está distribuido. O sea, este es un sistema bien ordenado y esto es un sistema desordenado, ¿no? Es como dejar un niño en un cuarto que está muy bien ordenado y al rato pues ya está todo desordenado. No sucede al revés, ¿verdad? Entonces esto parecía que explicaba la dirección del tiempo. Boltzmann propuso un famoso teorema, el teorema epsilon. Bueno, esta H es en realidad la epsilon mayúscula en griego, y mostró que esta función, que está relacionada justamente con la entropía, aumenta. Pero bueno, hubo críticas. Por ejemplo, un colega de Boltzmann le señaló que, bueno, es imposible obtener algo irreversible solo a partir de leyes reversibles. O sea que esta entropía o función H de Boltzmann, si bien aumenta con el tiempo, va a llegar un momento en que disminuya. Y eso lo mostró también Poincaré. O sea, uno puede tener un sistema desordenado, deja que todas las moléculas, por ejemplo, se desperdigan por todos lados, pero si uno espera un tiempo suficiente, todas estas moléculas sí van a regresar a su estado inicial. Solo que el tiempo que tarda, pues es un tiempo que es muchas magnitudes más que la edad del universo. Pero en principio puede suceder. O sea, si yo tengo esta configuración y resulta que simplemente le cambio la dirección, la flecha de la velocidad, la invierto, pues al final de cuentas todas estas moléculas se van a juntar acá. O sea que el teorema H de Boltzmann pues no nos explica eso, solo nos dice que el tiempo es más probable que fluya de pasado a futuro. Y esa probabilidad pues hasta la podemos calcular. Miren, por ejemplo, yo creo que este ejemplo se los mostré hace algunos años, la primera vez que vine.
pues la probabilidad de que si yo tiro agua y el charco y se forma un charco, por la evaporación sabemos que las moléculas del agua se van a salir. ¿Cuál es la probabilidad de que, así de pura casualidad, todas las moléculas se junten y regresen al vaso? Bueno, pues es un problema de termodinámica elemental, lo podemos calcular. Esta es la energía que tiene una molécula del agua por estar a una cierta altura h, a una temperatura t. Entonces esta probabilidad la podemos calcular, resulta ser esto, donde aparece la constante de Boltzmann. Y si metemos numeritos, pues ¿qué resulta? Que resulta que la probabilidad de que el charco espontáneamente se junte y regrese al vaso es de 1 en 10 a la 10 a la 21. O sea que es una probabilidad extremadamente pequeña. Y por eso, pues nunca vamos a ver un charco que regrese al vaso. Pero si en lugar de un charco pensamos en una molécula solita, la probabilidad de que suba a 1 kilómetro de altura, sino más por evaporación, es del 90%. O sea que gracias a que no se cumple la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía aumenta, gracias a eso pues existe la atmósfera. Y las moléculas pues no saben nada de pasado y futuro. Bueno, y otro problema, este es el problema del tiempo, otro problema es el de la masa. ¿Cómo definimos la masa? Bueno, nos enseñan en la escuela que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pero bueno, ¿cómo medimos la fuerza? ¿Cómo medimos la masa? La aceleración sí la podemos medir, es distancia por tiempo. Eso sí se puede medir directamente con el concepto de espacio y de tiempo, pero ¿cómo medimos la fuerza y cómo medimos la masa? De hecho, el mismo Newton en los Principia define masa como el producto de la densidad por el volumen, o sea que para Newton era más primordial el concepto de densidad, pero bueno, eso no nos dice nada. En el siglo XIX hubo varios físicos como Kirchhoff y Mach que se pusieron a analizar esto y mostraron que no hay posibilidad de definir la fuerza y la masa independientemente de esta ecuación, y por lo tanto los señores mostraron que la segunda ley de Newton no es una ley realmente, sino es una definición de fuerza y de masa. Poincaré fue otro investigador que estudió este problema de cómo define uno las masas, analizó todas las posibilidades. Es un ensayo muy bonito que escribió, y al final del ensayo llega a una conclusión. Dice: desgraciadamente tenemos que llegar a la conclusión de que las masas son solo parámetros que aparecen convenientemente en las ecuaciones de movimiento, y eso es todo lo que podemos decir realmente de las masas. Ahora, que eso es muy útil para describir movimientos, pues sí, es muy útil, eso no hay duda, pero no hay una definición real de masa. Podemos llegar incluso a extremos aparentemente tan absurdos como la masa de los neutrinos, que no se puede definir porque los neutrinos cambian de masa continuamente, hay una oscilación de neutrinos. Sí. Y de hecho uno ni siquiera puede medir con las teorías modernas la masa del neutrino, solo puede medir la diferencia entre cuadrados de masa de los diversos tipos de neutrinos. Bueno, pues todo esto para mostrarles que desde el punto de vista de la física, pues hay problemas fundamentales que no están resueltos y que quién sabe si se pueden resolver, pero por lo pronto nosotros nos podemos olvidar, como físicos nos podemos olvidar de estos problemas fundamentales y agarrar nuestras ecuaciones y resolverlas, y todo sale muy bonito y predecimos todo
todo lo que pasa en la naturaleza. Pero si queremos ir un poquito más profundo, bueno, pues podemos preguntarle a los filósofos cómo veían el asunto. Así, y antes de pasar a la filosofía, pues sí, también, como ustedes saben, la relatividad de Einstein pues fue también una teoría en la que se unen los conceptos de espacio y de tiempo. Espacio y tiempo son relativos a los observadores y todo eso pues condujo a a toda una gran revolución en nuestros conceptos de física. Bueno, y la mecánica cuántica, por supuesto, también nos cambió radicalmente nuestros conceptos de espacio y tiempo. ¿Cómo lo cambió? Bueno, voy a mostrarles. Como ustedes saben, cuando apareció la mecánica cuántica, hubo mucha discusión sobre cómo interpretar estos resultados que parecían bastante incomprensibles. Y había básicamente la idea de Bohr de que las propiedades de un sistema atómico no tienen realidad física antes de que se midan. O sea que lo que nosotros observamos va a ser una combinación de lo que hay ahí realmente, combinado pues con nuestros aparatos de medida y de cómo diseñamos nuestro experimento. Y en cambio estaba la interpretación realista de Einstein, que para quien los sistemas atómicos tienen realidad física independientemente de lo que nosotros hagamos, de que si lo observamos o no. Hubo mucha discusión al respecto. Según Bohr, solo se puede calcular las probabilidades de observar un átomo en un cierto estado y nada más. No se puede calcular nada más. Mientras que Einstein decía, si hubiera una teoría más general que la mecánica cuántica, sí se podría calcular estas propiedades. Lo único que está pasando es que la mecánica cuántica, si bien funciona muy bien, pues es una teoría incompleta. Bueno, o sea, como les decía, pues sí, la idea de Bohr es esta, que el resultado de un experimento depende no solo del sistema físico, sino de cómo lo estamos observando, y por lo tanto es inevitable la influencia del observador con lo observado. Este es el famoso artículo de E.P.R. Einstein, Podolsky y Rosen, en la que critican esta posición de Bohr y proponen lo que parecía una paradoja, la paradoja E.P.R. famosa, que consiste en lo siguiente: nosotros podemos considerar un átomo que emite dos partículas idénticas en sentidos opuestos, y podemos, por ejemplo, medir la posición de esta partícula, y eso inmediatamente nos permite encontrar la posición de la otra partícula. Pero eso, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, sería a costa de que no podamos decir nada sobre el momento de esta partícula y por lo tanto nada sobre el momento de esta otra partícula. Es decir, nuestra medición de la posición de esta partícula le da realidad física a la posición de esta y también de esta partícula. Pero Einstein, Podolsky y Rosen dicen, bueno, ¿y qué tal si en lugar de la posición decidimos medir el momento? Pues le damos realidad al momento de esta partícula y instantáneamente le damos realidad al momento de la otra. Entonces, según lo que yo decida medir aquí, posición o momento, le estoy dando realidad a la posición o al momento de la otra partícula, aunque la separación entre las dos sean kilómetros o años luz. Esta es la famosa paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, y en algún momento dijo Einstein que eso pues era una locura,
y que la física debía estar libre de toda acción fantasmal a distancia, o sea, una acción fantasmal a distancia entre esta y esta partícula. Bueno, pues lo interesante es que en 65 John Bell mostró que existe una forma de distinguir entre las dos interpretaciones, que consiste en saber si existe esta famosa interacción fantasmal a distancia, y propuso medirlo, por ejemplo, midiendo el ángulo de polarización de dos fotones emitidos en direcciones opuestas. Y los experimentos que se realizaban en 1980 y en adelante mostraron que efectivamente existe una correlación entre partículas alejadas, una correlación que es mucho mayor cuánticamente de la que uno podría esperarse a nivel clásico. Y esto quiere decir que la acción fantasmal a distancia existe y la información entonces parece que puede transmitirse a velocidades infinitas en el mundo cuántico. Es como si en el mundo cuántico no existiera el espacio y el tiempo. Pero quiero insistir de que esto es un resultado experimental, no es teoría. Y bueno, como sabemos, pues no puede haber, según la relatividad especial, no puede haber velocidad infinita. La velocidad de la luz es la máxima posible. Estos son los artículos originales en que se midieron estas correlaciones entre fotones emitidos en direcciones opuestas. Luego se ha repetido con átomos y en todos los casos resulta que sí hay una interacción, esta fantasmal a distancia, entre los átomos separados de grandes distancias. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que podemos mandar información a mayor velocidad que la luz? Pues no, resulta que esta acción fantasmal a distancia solo se manifiesta a nivel cuántico. Si pasamos a nivel macroscópico, o sea, para nosotros que estamos hechos de billones de moléculas, esta acción fantasmal a distancia se borra, desaparece, y es cuando surge el tiempo y el espacio como los conocemos. Pero esto es un resultado de que somos seres macroscópicos. Claro. Estamos hechos de 10 a la 28, 10 a la 30 átomos. Pero si nos vamos átomo por átomo, pues nuestros conceptos de espacio-tiempo pues simplemente no se aplican. En resumen, podemos decir que la flecha del tiempo es un problema estadístico, o sea, es más probable, muchísimo más probable, pero probable, que el tiempo transcurra de pasado a futuro que al revés, y nuestros conceptos no se aplican. Bueno, esta es una cita de Einstein que me gusta. Einstein mismo, cuando murió su amigo obeso, le escribió a la viuda y le dijo que para nosotros el tiempo es una ilusión para los físicos. Bueno, pero vamos a ver bueno, ahora sí vamos a pasar a la filosofía. A ver qué opinan los filósofos de todo este libro. Sí, voy a ir rápido. Podríamos clasificar la filosofía moderna, que empieza con este señor Descartes, pues básicamente en dos tendencias que podríamos llamar empirismo y racionalismo. Para los empiristas, todo el conocimiento que tenemos se origina a posteriori. A posteriori, ¿qué quiere decir a posteriori? De la experiencia. Nosotros, según esta interpretación, nacemos con la mente totalmente en blanco y vamos a construir nuestras estructuras mentales a partir de lo que vemos, a partir de la experiencia.
En cambio, para Descartes y Leibniz y otros, existe conocimiento a priori, o sea que no nacemos con la mente totalmente en blanco, sino que ya hay ciertas ideas a priori antes del experimento, y con esas ideas a priori nosotros interpretamos lo que nos dicen nuestros sentidos. Un representante de este concepto de que nacemos con ideas ya integradas en la mente es Kant, quien escribió un famoso tratado, la crítica de la razón pura, y ese tratado empieza diciendo: no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, estamos de acuerdo con eso, pero nuestro conocimiento empírico es una combinación de aquello que recibimos a través de nuestros sentidos y estas estructuras mentales con las que nacemos y poseemos. Bueno, no sé si esto les suena a la interpretación de Copenhague. Claro que Kant escribió esto un siglo antes de que apareciera la mecánica cuántica. Y la propuesta básica de Kant es que existe algo en el mundo que él llamó la cosa en sí, que es la que produce el fenómeno, y nosotros solo tenemos acceso al fenómeno. O sea, todo lo que vemos, oímos, etcétera, es el fenómeno. Lo que vemos de los átomos, por ejemplo, es un fenómeno, y lo que está detrás, adentro, es la cosa en sí a la que nunca vamos a poder llegar, porque nosotros, con nuestros sentidos, y hoy en día podríamos decir con nuestros aparatos de medición, tenemos acceso a los fenómenos, vemos cómo los fenómenos se relacionan entre sí, pero lo que está detrás, pues eso es algo a lo que no tenemos acceso por principio. Y entonces, podemos decir que Einstein pensaba que sí podíamos conocer la cosa en sí, y Bohr decía que solo el fenómeno. Pues podríamos interpretarlo así, más o menos, ¿no? O sea, pero insisto, esto es un siglo antes de la mecánica cuántica, entonces la interpretación pues es libre. La otra cosa muy interesante que viene en este libro de la crítica de la razón pura es la teoría de Kant sobre lo que es el espacio y el tiempo. Y aquí Kant dice algo pues realmente muy novedoso. Dice: son dos formas de percepción que nos permiten percibir el mundo exterior e interno y el mundo exterior respectivamente, o sea, lo que yo veo y lo que yo pienso. Pero, dice, espacio y tiempo no existen en la cosa en sí. Espacio y tiempo son formas de percepción en el sentido de que forman parte de nuestra mente, forman parte de nuestro aparato de ver el mundo. Si quieren, digo, para entender esto, podríamos irnos a un concepto moderno, que por supuesto no existía en la época de Kant: cerebro y mente. Podríamos interpretar el cerebro como un hardware y la mente como un software. Y entonces, según los racionalistas, nosotros nacemos con este software integrado en nuestra mente, y el espacio y tiempo forman parte de este software con el que nacemos, no forman parte del mundo. Es lo que nos permite, con este software, espacio y tiempo, entender el mundo, o sea, ver que esto está a tal distancia, esto está acá, podemos ver que el tiempo fluye de tal forma, etcétera, pero eso está sucediendo en nuestra mente. Claro que con una base real. Kant nunca negó la existencia de un mundo real, a diferencia de los idealistas puros, por ejemplo, que decían que, bueno, todo lo que vemos es nuestra imaginación y no existe la materia, solo existen las ideas. Bueno,
Kant no era un idealista en ese sentido. Por ejemplo, espacio y tiempo forman parte de nuestro software y también la causalidad del hecho de que nosotros siempre le asociamos una causa a todo lo que vemos, ¿sí? Y por supuesto también queda el problema de la masa que les mencioné hace un rato, porque pues, nosotros como físicos siempre utilizamos unidades de espacio, tiempo y masa. Son las tres mediciones, son las tres mediciones fundamentales. Kant habló de espacio y tiempo nada más, y Schopenhauer todavía nos dice algo sobre la masa y lo relaciona con el principio de razón suficiente, el hecho de que todo lo que suceda tiene una razón, no hay algo que suceda sin razón. Y esto lo discutió Schopenhauer en su juventud, fue su tesis de doctorado, que se llama La raíz cuádruple del principio de razón suficiente. Es bueno, para los estudiantes, pues es bueno saber que esta tesis de doctorado se sigue publicando 2 siglos después. A ver cuándo un estudiante ojalá escriba una tesis que se siga leyendo después de 2 siglos. Y bueno, él aquí lo que menciona es que tenemos percepciones sensoriales, conceptos abstractos, tenemos conceptos del espacio-tiempo y actos teleológicos, o sea, hacemos algo porque queremos tal cosa. Y él dice, bueno, el principio de causalidad se manifiesta únicamente en la materia, y él explica las ideas a priori sobre espacio, tiempo y materia a través del principio de causalidad. Incluso propone una tabla en la que dice tenemos conceptos a priori, o sea, anteriores a la experiencia, o sea, parte de nuestro software, que tienen que ver con el tiempo, con el espacio y con la materia. Y todas estas ideas son ideas que están integradas en nuestra mente. Bueno, tiene una tabla larguísima, pero todo esto fue escrito a principios del siglo XIX y lo podemos reinterpretar con lo que sabemos actualmente de física. Por ejemplo, el hecho de que hay un tiempo y hay un solo espacio con 3 dimensiones, y hay una sola materia, aunque sabemos que ahorita la materia se puede manifestar de muchas formas, pues todo eso, según Schopenhauer, son formas de entendimiento, o sea, están parte de nuestra mente, con esa nacimos. Entonces, para Kant, el espacio y el tiempo son formas de conocimiento integradas, pero además, pues si tenemos una idea del espacio integrado en nuestro software de nacimiento, nos podemos preguntar qué clase de geometría podemos hacer en ese espacio, o más bien en ese concepto de espacio con el que nacemos. En la época de Kant solo se conocía la geometría euclidiana, y entonces Kant pensaba que los axiomas de la geometría son juicios sintéticos. Sintéticos quiere decir que son que uno puede unir un concepto con otro que aparentemente no tienen relación entre sí. Y aquí es donde empezaron las críticas contra Kant, cuando aparecieron las geometrías no euclidianas. Entonces hubo varios
físicos del siglo XIX y filósofos del siglo XX, y decían, pues miren, la prueba de que Kant estaba equivocado es que Kant no conocía la posibilidad de geometrías que no fueran euclidianas. Pero aquí el error es pensar que Kant estaba hablando de la geometría euclidiana como parte de la experiencia que tenemos del mundo. Voy a tratar de ser más explícito en esto. Bueno, ¿cómo nacieron estas ideas de geometrías no euclidianas? Pues a partir del quinto postulado de Euclides, que nos dice básicamente que dos paralelas nunca se juntan. Hubo muchos matemáticos que trataron de demostrar este postulado, este quinto postulado, a partir de los otros cuatro, pero no, pues nunca se pudo demostrar, hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué tal si nos olvidamos del quinto postulado y vemos qué clase de geometría podemos hacer? Y el primero que se le ocurrió esto fue Bolia, que mostró que uno puede tener una geometría perfectamente consistente, sin contradicciones, en un espacio como la superficie de la Tierra, donde por supuesto las geodésicas sí se cruzan, las paralelas sí se cruzan, y esto es un espacio de curvatura positiva. También podemos hacer geometría en un espacio con curvatura negativa, si en lugar del quinto postulado podemos decir que por un punto pueden pasar dos paralelas a una recta dada y tampoco hay ninguna contradicción. Y esto es el trabajo de este matemático ruso Lobachevsky. Y luego pues vino el trabajo de Riemann, que generalizó todo esto y mostró que uno puede hablar de espacios que no son euclidianos. Simplemente uno tiene que definir qué entiende por la distancia entre dos puntos y a partir de eso pues sale todo. Y el mismo Lobachevsky hizo la propuesta de que, bueno, a partir de las observaciones astronómicas podemos deducir en qué clase de universo vivimos. Si es un universo con curvatura positiva, negativa, o si es euclidiano. Y según Lobachevsky, entonces la geometría podría ser objeto de la experiencia. Vemos cómo se mueve un rayo de luz emitido por una estrella lejana, y eso nos va a dar una idea de cómo es la geometría real del espacio y del tiempo. Si es así, pues podemos decir que Kant estaba equivocado, que uno